Hay algo absurdamente pequeño escondido en millones de casas, y cuando lo ves, ya no puedes dejar de notarlo. Está detrás de una tela que parece elegante, pesada, acogedora, y aún así deja escapar comodidad, dinero y control como si no existiera. Lo extraño no es que ocurra, lo extraño es casi nadie hable de ello, porque la mayoría cree que el problema de una ventana está en el vidrio, y no. El problema real está en una batalla invisible, que ocurre justo delante de tus ojos, cada día, cada noche, sin ruido, sin aviso, sin que la notes hasta que aprendes a sentirla. Eso explica por qué hay rincones de una casa que parecen tener un clima propio. Un sofá cómodo que por la noche se vuelve incómodo en una habitación que en verano se recalienta, aunque el aire acondicionado siga trabajando. Una cortina cerrada que debería protegerte, pero no lo consigue. Y cuando entiendes por qué pasa, también entiendes algo mucho más incómodo durante años. Muchas personas han decorado el síntoma y han dejado intacta la causa. Lo que acabas de entender is apenas superficial. Lo verdaderamente útil viene ahora, porque cuando descubres cómo corregirlo con una solución ridículamente simple, ya no vuelves a mirar una de la misma manera. Si te gusta encontrar ventajas prácticas donde nadie está mirando, suscríbete ahora, porque lo que sigue es de esas ideas que una vez vistas, ya no se olvidan. La escena es familiar. Afuera cae la tarde. La luz baja. El vidrio se enfría. La casa parece cerrada y protegida. Todo da una sensación de refugio. Sin embargo, te sientas cerca de la ventana y algo no encaja. No hay corriente de aire evidente. No hay ruido. No hay una fuga visible. Pero tu cuerpo detecta una pérdida. En verano pasa al revés en la habitación, no está ardiendo, pero se siente cargada, pesada. Como si el sol hubiera dejado una presencia dentro del cuarto horas después de haberse movido. Esa sensación tiene una causa concreta. No es imaginación, no es capricho del clima. Es física actuando con la discreción de un ladrón profesional. El error común empieza con una suposición así. La cortina tapa la luz y suaviza el aire. Entonces, también debe frenar el calor. Pero es lógica. No lo es del todo. Una cortina puede bloquear vista, brillo, algo de movimiento de aire y cierta sensación de exposición. Pero hay una parte del calor que no se comporta como una corriente que empujas con tela. Se mueve como radiación, no la ves, pero la sientes. Sale de tu cuerpo, de las paredes, de los muebles, del suelo. También llega desde afuera, cuando el sol golpea el vidrio durante horas. Esa energía no necesita permiso para cruzar una habitación. Va hacia la superficie que le ofrece el camino más fácil. Y ahí aparece el verdadero villano a la ventana. No solo separa interior y exterior, también se convierte en el punto más vulnerable de la habitation. En invierno, atrae hacia sí parte de la energía del interior. En verano, permite que una carga térmica atraviese el cerramiento y empiece a repartirse por suelos, mesas, sofás y paredes. Luego, el sistema de climatización entra en escena como si fuera el problema principal, cuando en realidad está persiguiendo una consecuencia. Por eso tanta gente siente que su casa nunca termina de estabilizarse, porque regula aire, pero no corta la transferencia más traicionera. Lo que se escapa o entra no siempre llega con forma de brisa. Muchas veces llega con forma de radiación térmica. Y una tela bonita, por sí sola, no fue diseñada para rebotarla de vuelta. Aquí es donde conviene detenerse, porque este detalle cambia todo. La mayoría de los materiales textiles no son buenos reflejando esa energía. La absorben, la ceden, la dejan pasar de una manera lenta o indirecta. Pero no hacen lo que realmente se necesita. Cuando una ventana está perdiendo o ganando calor, han de devolver esa energía hacia el lado del que vino. Y esa diferencia, absorbe, frente a reflejar, parece pequeña hasta que la vives.
en tu propia casa. Haz una observación sencilla cualquier tarde soleada. Acércate a una ventana que reciba sol durante horas. No toques el cristal, quédate a unos centímetros de la cortina. Si sientes una zona más cálida antes de él, ya tienes una prueba corporal de que la tela no está resolviendo el problema. En invierno ocurre el mismo fenómeno, pero invertido en sensación. Ciertas zonas se vuelven incómodas porque el espacio cercano al vidrio pierde bienestar antes que el resto del cuarto. Esa lectura física del cuerpo casi nunca falla. Lo fascinante es que la solución no nació en el mundo de la decoración, ni en una boutique de interiors, ni en una campaña de marketing para ventanas premium. Nació en contextos donde el lujo no importa en absoluto y donde la prioridad es una sola: en sobrevivir, conservar energía o resistir un entorno extremo. Piensa en los materiales reflectivos que se usan en rescate, emergencia o aislamiento técnico. Superficies ligeras, brillantes, casi frágiles a la vista, pero extraordinariamente eficaces para lidiar con radiación térmica. En una mochila de emergencia, en una intervención de montaña, en sistemas de aislamiento avanzado, aparece una idea repetida: una capa reflectante puede cambiar radicalmente la forma en que el calor se mueve. No porque cree calor de la nada, no porque enfríe por arte de magia, sino porque impide que parte de esa energía tome el camino equivocado. Y aquí aparece la pieza que parece demasiado humilde para ser importante: una lámina reflectante ultra fina, barata, fácil de conseguir, colocada detrás de la cortina con una condición fundamental: no pegada al vidrio, no aplastada contra la ventana, suspendida con un pequeño espacio de aire. Ese detalle es la frontera entre un truco inútil y una mejora sorprendente. Porque si colocas una superficie reflectante bien orientada y dejas un colchón de aire entre ella y el cristal, empiezas a construir una barrera mucho más inteligente. La tela exterior sigue aportando presencia, sombra y acabado visual, pero detrás aparece una segunda capa, cuya misión no es decorar, sino interrumpir la ruta térmica. Esa lámina rebota radiación en lugar de simplemente recibirla, y el espacio de aire evita que todo se convierta en un simple puente hacia el cristal. Dicho de forma simple, no necesitas otra cortina más pesada. Necesitas una superficie que haga un trabajo distinto. Eso explica una paradoja doméstica muy interesante. Hay casas llenas de soluciones caras que atacan el síntoma con dignidad estética, pero no con precisión física. Telas gruesas, dobles capas, accesorios, colores térmicos, promesas ambiguas. Y mientras tanto, una intervención casi insultantemente barata puede cambiar la experiencia del cuarto si se coloca bien. No porque sustituya una ventana de alto rendimiento, no porque convierta un cerramiento antiguo en tecnología espacial, sino porque corrige una debilidad concreta con la herramienta correcta. Ahora bien, aquí entra la parte que casi nadie cuenta, y que separa a quien repite un truco de Internet de quien entiende lo que está haciendo. No basta con tener la lámina, importa la orientación, importa la distancia, importa el contexto, y también importa el sentido común. En temporada fría, la fuente térmica dominante está dentro de personas, calefacción, objetos que han acumulado calor, superficies del cuarto. En ese escenario, la cara reflectante debe devolver hacia la habitación parte de esa energía que iba camino al vidrio. En temporada cálida, el agresor principal puede venir de fuera, especialmente si la ventana recibe radiación solar directa durante horas. Entonces conviene orientar la superficie de manera que esa carga rebote antes de integrarse al interior. Es la misma pieza, pero no necesariamente el mismo uso. Ese matiz convierte una ocurrencia en una estrategia. Y aún hay otra capa. Cuando detrás de la cortina formas una cámara de aire quieto, no solo trabajas sobre radiación, también ayudas a reducir movimientos internos que empeoran la sensación cerca del vidrio. Esa combinación, espacio de aire,
más superficie reflectante, es la razón por la que algo tan barato puede ofrecer un resultado que, en sensación, sorprende muchísimo más de lo que su precio sugiere. Aquí aparece la parte histórica de la historia y es reveladora. Muchas de las mejores soluciones cotidianas no nacen en salas de exhibición, sino en entornos donde el margen de error es mínimo. Rescate, medicina, expedición, ingeniería, defensa, aeronáutica. Campos donde un material vale por lo que hace, no por lo que parece. Luego pasan años hasta que alguien se da cuenta de que ese mismo principio puede mejorar una casa común. Y cuando por fin llega al mundo doméstico, llega deformado, fragmentado o escondido, en categorías que nadie conecta entre sí. Ese es uno de los grandes motivos por los que esta idea no se ha vuelto universal. No porque sea secreta, no porque esté prohibida, no porque exista una conspiración cinematográfica en un sótano iluminado con fluorescentes. La razón es más banal y por eso mismo más poderosa. El conocimiento está disperso. La solución no se presenta como mejora de ventana de forma clara y atractiva. Aparece en lugares distintos, con nombres distintos, para usos distintos. Quien compra cortinas no suele pasear pensando en materiales reflectivos de emergencia. Quien busca confort en el hogar rara vez termina mirando productos diseñados para supervivencia o aislamiento técnico. Y así, lo útil permanece a la vista, pero fuera del mapa mental de la mayoría. Sin embargo, tampoco conviene convertir esto en fantasía. Hay que ser precisos. Una lámina reflectante detrás de la cortina no reemplaza una reforma integral. No arregla un marco roto, no sella filtraciones graves, no elimina humedad estructural, no convierte un vidrio deficiente en una ventana de alta gama, bajo cualquier condición. Lo que hace, y esto ya es muchísimo, es atacar una de las pérdidas más persistentes de manera sencilla, reversible y económica. Reduce carga, mejora sensación, ayuda al sistema principal y puede cambiar de verdad cómo se siente una habitación en momentos críticos del día. Conviene añadir una nota discreta de seguridad y realismo. Si en climas fríos creas una cámara de aire muy cerrada, puede aparecer condensación en algunas ventanas, sobre todo si ya hay humedad interior elevada. No es una tragedia, pero sí una señal para observar, ventilar, cuando toque y ajustar el montaje si hace falta. La solución buena no es la que ignora la física secundaria, sino la que la entiende y la maneja. Llegados a este punto, muchos descubren otra verdad incómoda. Su problema no era no tener suficiente calefacción o suficiente aire acondicionado. Su problema era estar climatizando una fuga mal comprendida. Es como intentar llenar un depósito sin mirar por dónde se está drenando la presión del sistema. El aparato trabaja, la factura, la sensación mejora poco. Y la culpa recae en el clima, cuando parte de la pérdida estaba ocurriendo a 1 metro de distancia, justo donde colgaba una cortina aparentemente protectora. Entonces, ¿cómo se usa esto en la vida real sin complicarlo todo? Primero, se elige una lámina reflectante, ligera. Segundo, se coloca detrás de la cortina, no por delante. Tercero, se deja un espacio de aire respecto al vidrio. Cuarto, se fija de manera simple, sin aplastar la superficie contra la ventana. Quinto, se observa la habitación durante varios días en cómo cambia la sensación junto al sofá, cerca de la cama, en esa esquina que antes parecía más hostil al atardecer o al amanecer. Sexto, si la exposición solar o la estación cambian mucho, se ajusta la orientación o el uso a nada épico, nada teatral, solo una intervención pequeña hecha con criterio. Y aquí llega la revelación menor. La que muchos no esperan. A la cortina no era inútil, estaba incompleta. Su papel no era ser el héroe principal,
sino la capa visible de un sistema más inteligente. Cuando la acompañas con una superficie que sí sabe lidiar con radiación térmica, de repente empieza a participar de verdad en el confort del espacio. La tela vuelve a tener sentido, pero ya no solo integrada. La gran revelación viene después y cambia la forma de ver el hogar entero. Las casas modernas están llenas de objetos que prometen confort, pero pocas veces nos enseñan a distinguir entre apariencia térmica y rendimiento térmico. Una cosa es que un material se vea cálido. Otra muy distinta es que controle bien el flujo de energía. Una habitación puede parecer acogedora y, sin embargo, estar perdiendo eficiencia por una superficie pequeña que domina el equilibrio del cuarto. Lo decisivo no siempre es lo más grande, ni lo más caro, ni lo más llamativo. A veces es el punto más débil, corregido con la idea correcta. Ese es el motivo por el que una lámina tan barata puede sentirse casi ofensiva para la lógica del mercado. Porque si una mejora doméstica muy económica produce un cambio perceptible, entonces muchas decisiones de compra empiezan a verse bajo otra luz. No estás pagando solo por rendimiento, muchas veces pagas por visibilidad, por costumbre, por relato, por empaque mental. Y cuando aprendes a reconocer un principio físico útil, ganas algo más importante que un ahorro puntual, ganas criterio. A partir de ahí ya no miras una ventana como un agujero con cristal, la miras como una zona de intercambio que puede ser gestionada mejor. Ya no miras una cortina como un simple adorno textil, la ves como una posible carcasa exterior para una solución más sofisticada de lo que parece. Ya no aceptas que el cuarto siempre fue así. Empiezas a preguntar qué parte de esa incomodidad era inevitable y qué parte solo era un hábito mal heredado. Hay ideas que parecen pequeñas hasta que alteran tu experiencia diaria. Esta es una de ellas, Sam, porque no se siente en una tabla, se siente en la piel, en el lugar donde antes había una franja incómoda y ahora hay una temperatura más estable, en el momento del día en que el cuarto ya no se carga tan rápido, en esa extraña sensación de control que aparece cuando dejas de pelear contra un problema invisible y empiezas a cortarle la ruta. Y tal vez eso sea lo más potente de todo. No la lámina, no el truco, no el ahorro, sino la lección detrás, muchas veces la diferencia entre una casa que te agota y una casa que te protege mejor no está en una reforma enorme, sino en entender qué clase de energía se está moviendo, por dónde se mueve y qué material está realmente diseñado para responderle. Una tela puede vestir una ventana, una superficie reflectante puede defenderla, y cuando ambas trabajan juntas, can and simple, espacio de aire entre medias, ocurre algo que a primera vista parece exagerado, pero no lo es. Una mejora mínima en coste puede producir una corrección muy seria en cómo se siente un espacio. Por eso la pregunta no es por qué existe esta solución. La pregunta es por qué tanta gente ha vivido al lado de ella sin reconocerla. Quizá porque lo útil rara vez entra con fanfarria. A veces llega doblado, brillante, casi ridículo, costando menos que un café. Y justamente por eso pasa desapercibido, hasta que un día lo colocas detrás de la cortina y el cuarto te responde de otra manera.